padres de familia, muy buenos días tengan ustedes, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 1 de octubre del 2021. Iniciamos un mes más con esas clases a distancia. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en la clase del día de hoy. El material que ustedes necesitarán para esta clase será en tu primera actividad tu libro de español, en tu segunda actividad tu libro de matemáticas 6 y en tu tercera actividad necesitarás tu libro de historia. Por favor, reúne tu material y tenlo a la mano para que no te distraigas y puedas concentrarte. Échale muchísimas ganas a las actividades, ya que todas estas actividades cuentan para tu calificación. Por favor, concéntrate y escucha atentamente las explicaciones que te proporciono en el video para que puedas realizar tus actividades y puedas aprender. Como te digo siempre, échale muchas ganas, no desistas. Aunque esta situación no es fácil, hay que echarle más ganas para salir de esto, ¿sale? Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día y deben de incluir tu nombre y la fecha. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes. Puedes mandarme mensaje de forma individual y yo te ayudo con mucho gusto. También recuerda que si tienes dificultad para comprender los temas, puedes repetir el video las veces que tú creas necesarias. Entonces, niños, sin más que decir, deseo que tengan muchísima suerte. Vamos a iniciar, por favor, concéntrense. Excelente, iniciamos con su primera actividad en su materia de español con el tema reactivos en un examen y en un cuestionario. En esta sesión nosotros vamos a recordar cuáles son los elementos del examen, los tipos de reactivo que puede tener un examen y los tipos de respuestas que nos pueden pedir un examen o un cuestionario. Por favor, hay que estar concentrados. Antes de iniciar la clase, quisiera preguntarte, ¿sabes cuál es el objetivo de los exámenes? ¿Qué elementos debe llevar un examen o un cuestionario? ¿Qué tipos de reactivos podemos incluir o qué tipo de respuestas nos pueden pedir tanto exámenes o cuestionario? Excelente, ponte cómodo, vamos a iniciar y escucha atentamente. Primero, hay que explicar o recordar para qué sirve un examen o cuál es su objetivo. Recordemos que un examen sirve para evaluar el conocimiento de una persona, evaluar el aprendizaje. Y el principal objetivo del examen es evaluar lo que sabe alguna persona de un tema, de alguna situación, etc. A diferencia del examen, el cuestionario también nos va a ayudar a evaluar y nos va a ayudar a recabar toda la información que sabe esa persona. Pero también el cuestionario nos va a servir como herramienta para repasar. Entonces, a diferencia del examen, el cuestionario sirve como una guía de estudio, una guía de repaso, ¿sale? ¿Entendido hasta ahí la diferencia entre examen y cuestionario? Excelente. Ahora pasaremos a explicar qué elementos debe de incluir alguna guía de estudio, tales como examen o cuestionario. El primero de ellos es datos del examen o del cuestionario. Recordemos que aquí debe de incluir la escuela que está aplicando ese examen, el tema que se va a evaluar, la materia que se va a evaluar y el grado, ya sea que si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, o si es algún profesional. El segundo elemento que debe llevar son los datos del examinado. Aquí debe aparecer el nombre de la persona, el grupo, la edad, dirección, etc. El tercer elemento que debe incluir esta guía de estudio son las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones son las indicaciones que le van a especificar a la persona que está realizando el examen cómo lo va a hacer, si va a subrayar, si va a encerrar, si va a unir, etc. Y finalmente, los reactivos. ¿Qué son los reactivos? Son todas las actividades y todas las preguntas que aparecen en el examen o cuestionario. Pero niños, hay que estar muy atentos porque hay diferentes tipos de reactivos. Estos reactivos tienen la función de organizar toda la información que sabe esa persona. Tienen el propósito de buscar que el alumno explique, relacione conceptos o términos, ¿sale? Entonces, niños, todos los reactivos y preguntas son las actividades que aparecen en el examen. Cuando nosotros vamos a realizar una pregunta, recuerden que debe de llevar signos de interrogación y palabras claves, como cuáles,
qué, cuál, cómo, dónde, por qué, etc. Y cada palabra clave debe ir al inicio y con acento gráfico, ¿sale? Pero, ¿cuáles son los tipos de reactivos que pueden incluirse en un examen o un cuestionario? El primero de ellos son las preguntas cerradas. ¿En qué consiste? Estas consisten en que la persona solo tiene la opción de elegir una sola respuesta. Entonces, de las opciones que se te presentan, solamente una será la correcta. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué te gusta más? ¿La pizza o el espagueti? Ahí solamente tienes la opción de contestar una sola respuesta, ¿sale? Ahora pasamos a los segundos tipos de reactivos, que son las preguntas abiertas. Aquí se espera que la persona dé una respuesta amplia. ¿Por qué? Porque no es una sola respuesta. Aquí la persona tiene libertad de contestar lo que se le plazca, debido a que cada uno puede pensar diferente. Por ejemplo, una pregunta abierta puede ser, ¿por qué es importante reciclar? Ahí la persona puede escribir su opinión y puede ser amplia esa respuesta. A eso se refiere las preguntas abiertas. Ahora pasamos a las preguntas de opciones múltiples. Estas consisten en elegir la respuesta entre varias opciones disponibles. Estas también se pueden utilizar para elegir una fecha exacta. Por ejemplo, cuando les preguntan a ustedes en qué año se descubrió América y les dan hasta 3 o 4 opciones. Esas son las preguntas con opciones múltiples que tú puedes elegir entre varias opciones. Siguiendo con los tipos de reactivos, tenemos a los de falso y verdadero. Aquí la persona tiene que identificar si lo que se dice es verdad o es mentira, si es falso o es verdadero, ¿sale? A esto se refiere falso y verdadero. Siguiendo con estos reactivos, tenemos a los de relación de columnas. Aquí la persona va a vincular o va a relacionar conceptos, términos o componentes que tienen algo en común, ya sea con líneas o con incisos, ¿sale? Y finalmente, otro tipo de reactivos son el de completamiento. Aquí la persona va a completar un texto que está incompleto, o también puede completar una frase, o también puede escribir la palabra que haga falta, ¿sale? Esos son los tipos de reactivos que puede tener un examen o un cuestionario. Recuerden que nosotros podemos presentar un examen en cualquier situación de nuestra vida, ya sea para pedir alguna licencia, para pasar el trimestre, para evaluarnos para alguna materia, etc. Pero lo principal que nosotros debemos tomar en cuenta es leer muy bien las instrucciones. ¿Y esto por qué? Porque cada reactivo te va a pedir una respuesta distinta. Cada reactivo te va a pedir que realices distintas cosas. Por ejemplo, podemos encontrar algunos tipos de respuestas que nos van a pedir los reactivos, como son descripción, explicación, relación, o también podemos encontrar reactivos con respuestas ambiguas. ¿Pero a qué se refiere cada uno de estos? Ahorita les recuerdo. Recordemos que cuando un reactivo nos pide describir, nos está pidiendo que expliquemos cómo es, cómo son, ya sea el tema, la persona o algo, ¿sale? Eso es la descripción. Cuando te pide que tú escribas el cómo es esa persona, esa cosa o esa situación. También los reactivos nos pueden pedir que nosotros expliquemos. ¿En qué consiste cuando nos piden que expliquemos? Esta nos pide que nosotros escribamos el porqué de las cosas o qué es. O también la palabra clave que podemos encontrar es explica, ¿sale? Ahí nosotros vamos a contestar una respuesta amplia. En esta explicación no se espera que la respuesta sea corta o no se espera que la persona conteste una sola palabra. Aquí la persona tiene que contestar una respuesta amplia a la pregunta que se le está realizando. Y tenemos otro tipo de respuesta que son las de relacionar. Aquí la persona va a unir o va a relacionar columnas, conceptos, términos que tienen algo en común mediante líneas o incisos. Aquí no se espera que la respuesta sea escrita, solamente se va a relacionar o a unir mediante líneas o incisos, ¿sale? Pero además de esos tres tipos de respuestas que nos piden los reactivos, podemos encontrar también nosotros reactivos con respuestas ambiguas. ¿Qué significa eso? Recuerden que la ambigüedad es cuando
Ese reactivo lo podemos entender de diferente manera o lo podemos comprender de distinta manera debido a que está mal planteado. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos el siguiente reactivo, escribe un cuento sobre una casa embrujada. Yo les explicaba anteriormente que ese reactivo se puede entender de distintas maneras. Una de ellas puede ser que escribamos un cuento, pero encima de esa casa embrujada. Otra comprensión puede ser que escribamos un cuento acerca de esa casa embrujada. Pero nosotros debemos de modificar ese reactivo. ¿Para qué? Para que pierda esa ambigüedad y solamente se puede entender de una sola manera. ¿Cómo lo podemos realizar? Solamente cambiando de la palabra sobre por acerca. Por ejemplo, escribe un cuento acerca de la casa embrujada o de una casa embrujada. Con ese cambio de palabra, la ambigüedad desaparece, ¿sale? Por eso, niños, es muy importante que todos estemos atentos al momento de leer las instrucciones en un examen, en un cuestionario o en cualquier actividad. Porque en base a esa instrucción nosotros vamos a contestar, ya que la instrucción nos dice lo que vamos a realizar. Entonces, siempre pongan mucha atención en lo que nos pide esa instrucción, ¿sale? Para que no se confundan y no se equivoquen. ¿Entendido entonces hasta ahí qué podemos presentar en un examen? Tanto reactivos, respuestas y elementos. Excelente. Ahora ya sabes tú cómo construir una guía de estudio mediante reactivos, ya sea preguntas cerradas, abiertas, opción múltiple, etcétera, y los tipos de respuestas que podemos utilizar, ¿sale? Muy bien, entonces ahora pasamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Te ubicarás en tu libro de español, página 17, y vas a contestar la autoevaluación. Vas a colocar una palomita en la opción que tú creas que te encuentres. La primera dice, elaboro guía de estudios. Tú vas a colocar si lo haces muy bien, lo haces a veces si puedes mejorar o necesitas ayuda. Reconozco diferentes tipos de preguntas. Construye preguntas abiertas y cerradas sobre diferentes temas, subtemas y actividades. Identifico los formatos del cuestionario. Posteriormente vas a leer las afirmaciones de abajito y vas a contestar si lo haces muy bien, lo haces a veces o necesitas ayuda para lograrlo, ¿sale? Y al final vas a escribir en qué quieres mejorar tú, pero referente al tema de los reactivos de los exámenes y cuestionarios, ¿sale? ¿Queda entendido entonces hasta ahí su actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de matemáticas. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su libro de matemáticas 6. Hay que estar concentrados, por favor. En esta ocasión trabajaremos con el tema comparación de fracciones. Primero quisiera pedirles que pusieran mucha atención porque algunos de ustedes se han estado confundiendo con esta comparación de fracciones. Por favor, hay que no hacerlas al azar, hay que realizarlas con alguno de estos métodos que yo te estoy explicando. Por favor, no se confíen, primero hay que comprobar, ¿sale? En las clases anteriores les estuve explicando que una fracción es cuando dividimos un todo en partes iguales, pero que la fracción tiene dos elementos muy importantes, el numerador y el denominador. El numerador es el numerito que va arriba y nos va a decir cuánto voy a tomar. Y el denominador es el numerito de abajo y es el que nos va a decir en cuántas partes dividiré la figura. Existen varios tipos de fracciones. Una de ellas es la propia. ¿Por qué? Porque es menor que el entero. La impropia porque es mayor al entero. Y la mixta porque tiene fracción y tiene entero, ¿sale? Pero también explicamos que era una comparación. Cuando realizamos una comparación de fracciones, nosotros estamos identificando qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Hemos utilizado tres métodos. El método de las equivalencias, mínimo común múltiplo y la recta numérica. A continuación te recordaré cómo identificar qué fracción es mayor y menor con estos tres métodos. Pero recuerda que podemos utilizar tres signos. Mayor que, menor que, igual que. Recuerda que el mayor que, la abertura va para el más grande.
El menor que la puntita va para el más pequeño y el igual nos dice que uno y otro es el mismo aunque se escriban diferente. Vamos a iniciar con el método de las equivalencias. ¿Cómo le puedo yo hacer para identificar qué fracción es mayor con este método? Lo primero que nosotros vamos a realizar es bajar la fracción con el denominador más grande. Les repito que eso no significa que esa fracción sea la mayor, porque todavía no hemos comprobado, no se dejen ir con el número más grande, no. Primero hay que bajar la fracción con el denominador más grande, 7/20. Ahora vamos a convertir este denominador que ya tengo a 20. ¿Por qué? Porque estoy buscando fracciones equivalentes con el mismo denominador. Ahora, 5 por cuánto me lleva a 20. 5 por 4. Entonces, toda la fracción la voy a multiplicar por 4 para poder convertirla a equivalente con este denominador, ¿sale? 5 por 4, 20. 4 por 3, 12. Ahora sí, tenemos dos fracciones con el mismo denominador y ustedes díganme cuál es mayor, la que tiene el 7 o la que tiene el 12 arriba. La que tiene el 12 arriba, entonces quiere decir que 7/20 es menor a 3/5. Recuerden que la abertura va para la fracción más grande y la puntita va para la fracción más pequeña. Si se fijan, aunque esta tenía el denominador mayor, no fue mayor. No se dejen ir con esta finta, por favor. Primero hagan la comprobación con este método, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Después nosotros también trabajamos el método del mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculamos nosotros qué fracción es mayor y menor con este método? Lo primero que voy a hacer yo es multiplicar los denominadores para poder encontrar un mismo denominador. 7 por 5, ¿cuánto es? 35. Ahí está. Ya tenemos el denominador de las dos fracciones. Ahora vamos a multiplicar cruzado. 4 por 5, 20. 7 por 2, 14. Ahora sí, ¿qué fracción es mayor? ¿4/7 o 2/5? ¿El que tiene el 20 arriba o el que tiene el 14, niños? El que tiene el 20 arriba. Quiere decir que 4/7 es mayor a 2/5. ¿Por qué? Porque convertidas a fracciones con el mismo denominador, nos damos cuenta que el que tiene como numerador 20, ese es más grande, entonces será 4/7, ¿sale? Fíjense que primero multiplicamos los denominadores y encontramos uno mismo y después cruzado y fuimos colocando los numeradores y ahí nos dimos cuenta qué fracción era mayor y qué fracción era menor. Ahora paso a explicar cómo poder ubicar qué fracción es mayor y menor con una recta numérica. La recta numérica funciona más cuando son más de dos fracciones porque te facilita el identificar cuál es mayor y cuál es menor, niños, ¿sale? Entonces, aquí tengo tres fracciones, 2/5, 2/3 y 1/2. Hay que poner mucha atención para que no se me confundan. Primero, voy a localizar 2/5. Si tengo quintos, quiere decir que la recta la voy a partir en 5 partes iguales, ¿sale? Vamos a hacerlo. Ahí está. Ahora voy a localizar 2/5. Ese es 2/5. Voy a borrar todas las líneas que ya hice para no confundirme. Ahora voy a localizar la segunda fracción, que es 2/3. Quiere decir que la recta la voy a partir en 3 partes iguales. ¿Sale? Ahí está. Y voy a localizar 2/3. 1, 2. Voy a borrar las líneas que ya hice y voy a localizar la última fracción. La última fracción que es 1/2. Quiere decir que la recta la voy a partir en 2 partes iguales. ¿Comenzamos? Ahí está. Entonces voy a localizar 1/2. Y ahí nos damos cuenta que cuál es la mayor y cuál es la menor. La fracción mayor de estas tres es 2/3 porque está más cerca del entero. Y la fracción menor de las tres es 2/5 porque está más cerca del cero. Así ustedes
pueden localizar las fracciones cuando son más de 2 en una recta numérica para que se les haga más fácil. Pero recuerden ir borrando las líneas de las fracciones anteriores para que no se confundan. Recuerden que si el denominador dice 5, la recta la partirán en 5 partes iguales. Que si el denominador es 3, la recta la van a partir en 3 partes iguales. Y si el denominador dice 2, la recta se partirá en 2 partes iguales y así van a localizar cada fracción. Recuerden que la partitura de esta recta depende del denominador porque son distintos. Así como yo lo realicé, tú lo puedes hacer cuando se te presenten más de 2 fracciones para que se te haga más fácil, ¿sale? Entonces queda claro hasta ahí los 3 métodos que pueden utilizar ustedes para identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Excelente, vámonos a la actividad, por favor, hay que poner atención. Se van a ubicar en su libro de matemáticas 6. Hay que poner atención porque no realizarán una página nada más. Vamos a realizar varias, pero no va a ser toda la página, van a ser ciertos puntos, así que pónganme mucha atención. Primero se irán a la página 15 y van a realizar el punto número 9. En ese punto van a realizar comparación de fracciones mediante ciertos problemas. Antes de que lo empiecen a realizar, recuerden que si se va a repartir, por ejemplo, 2 barras de chocolate a 3 niños, el número 2 va arriba y el 3 va abajo. ¿Por qué? Porque lo que se reparte es el numerador y a las personas entre las cuales se va a repartir es el denominador. Te repito, cuando vayas a formar una fracción, lo que se reparte va arriba en el numerador. Y entre las personas que se reparte va abajo porque es el denominador, ¿sale? Entonces, ahí en ese punto ustedes van a realizar esos problemas con comparación de fracciones. Después se pasarán a la página 16 y realizarán el punto 10, pero la opción A, nada más. En ese punto 10 pueden utilizar cualquiera de estos 3 métodos para poder identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor. Recuerden, niños, que la abertura del signo va para el más grande, la puntita para la más pequeña y el igual significa que las dos son lo mismo, ¿sale? Y después se van a ubicar en la página 17 y van a realizar el punto 11, ¿sale? Ahí también van a hacer comparación de fracciones y pueden utilizar cualquiera de estos 3 métodos, ¿sale? Entonces, les repito, de la página 15 van a realizar el punto 9, de la página 16 van a realizar el punto 10, pero la opción A, nada más, porque es pura comparación de fracciones. Y después se pasarán a la página 17 y realizarán el punto 11, nada más, ¿sale? Recuerden que son 3 páginas, pero no realizarán las páginas completas, solamente los incisos que les acabo de mencionar, ¿sale? Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí la actividad que van a realizar? Excelente, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad 3. Muy bien, niños, iniciemos con su actividad final en su materia de historia con el tema el origen del ser humano. Y para esta ocasión ustedes necesitarán su libro de historia. Pongan mucha atención porque toda la información que yo les proporciono aquí ustedes la necesitarán para hacer su actividad en su libro, ¿sale? Así que no se me distraigan. Antes de iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes de dónde se originó el ser humano? ¿Cómo eran antes los primeros seres humanos? Excelente, ponte cómodo, vamos a iniciar. El origen del ser humano tuvo lugar en África. De ahí los homínidos viajaron de un lugar a otro en busca de alimento. Primero viajaron de Asia a Europa, después a Oceanía y finalmente a América. Ustedes se preguntarán qué eran los homínidos. Estos fueron los primeros ancestros humanos parecidos a un primate y entre los homínidos se encontraba el ser humano, el chimpancé, el gorila y el orangután. Entonces, niños, no se les olvide que el origen del ser humano tuvo lugar en África y de ahí los homínidos viajaron a Asia, Europa, Oceanía y finalmente a América en busca de alimento. A este periodo que les estoy diciendo, que duró 3 millones de años, se le conoció como la prehistoria. Pero, ¿en qué consiste la prehistoria? La prehistoria abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura, porque ahí terminó. Pero, ¿cuáles fueron las etapas por las cuales pasó la prehistoria?
En esta ocasión les explicaré 4 etapas por las cuales pasó la prehistoria, ¿sale? La primera se le conoce como la edad de piedra. ¿En qué consiste la edad de piedra? Aquí los primeros ancestros humanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que andaban de un lugar a otro. No se establecían en un solo lugar. Aquí los nómadas se dedicaban a la recolección de frutos y plantas, a la caza de animales y a la pesca. Estas personas nómadas en la edad de piedra elaboraban herramientas y utensilios de piedra. Estos vivían en cuevas o también vivían en refugios realizados por ellos mismos de rama. Aquí en este periodo de la edad de piedra no existía la escritura. Algunos de los instrumentos que ellos elaboraban les servían para cazar o también para sobrevivir, por ejemplo, las lanzas, el gancho, el arco, etc. Recuerden que aquí en la edad de piedra las personas eran nómadas porque andaban de un lugar a otro recolectando alimento, cazando y pescando, ¿sale? Posterior a la edad de piedra se dio el periodo paleolítico. ¿En qué consiste el periodo paleolítico? Este surgió hace 5 millones de años y terminó alrededor de los años 10.000 a.C. Aquí nuestros ancestros humanos también eran nómadas porque andaban de un lugar a otro y también se dedicaban a la recolección, a la caza y a la pesca. Pero aquí utilizaban una técnica para elaborar sus armas, utensilios y herramientas. ¿Cuál era esa técnica? La técnica de percusión. ¿Qué quiere decir percusión? Es cuando golpeas una piedra con otra piedra y ahí se le va dando forma a esa herramienta o a esa arma o a ese utensilio, ¿sale? Esa era la técnica que utilizaban en la época del periodo paleolítico. A diferencia de la edad de piedra, aquí se descubrió el fuego y estos nómadas lo utilizaron para la sobrevivencia y también para su adaptación. Mediante el fuego cocinaban sus alimentos, así como también se defendían de los animales. Entonces, niños, recuerden que el periodo paleolítico se dio hace 5 millones de años y terminó en los años 10.000 a.C. y aquí fabricaban herramientas y armas mediante la técnica de percusión, que era chocar una piedra con otro objeto y darle forma a su arma o herramienta. También recuerden que aquí descubrieron el fuego, que utilizaban para su adaptación y para su alimentación, ¿sale? Después del periodo paleolítico surgió el periodo neolítico. Este abarcó desde los años 10.000 a.C. hasta el 4.000. Inició en cuanto terminó el periodo paleolítico. Aquí el ser humano fue el único sobreviviente de los homínidos. Quiere decir que los demás no sobrevivieron a los cambios climáticos y a los cambios que daba el medio ambiente en nuestra tierra. Así que en el periodo neolítico el ser humano fue el único sobreviviente. En este periodo el ser humano era capaz de pulir piedras. ¿Qué significa pulir piedras? Cuando tallas la piedra con otro objeto y le vas dando la forma a esa piedra para elaborar ese instrumento o esa herramienta o esa arma que estás necesitando. En este periodo neolítico comenzó la domesticación de animales, así como también la producción de alimentos. Recuerden que la producción de alimentos es la agricultura y es mediante la siembra y la cosecha, ¿sale? Entonces, en el periodo neolítico se comenzó con la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales mediante la ganadería. Debido a eso, poco a poco los seres humanos se comenzaron a instalar en un solo lugar debido a la agricultura y a la ganadería. Entonces pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Por qué? Porque se quedaron en un solo lugar domesticando esos animales y cosechando sus propias plantas y sus propios alimentos. Entonces, en el periodo neolítico, gracias a la agricultura y ganadería, los nómadas se hicieron sedentarios, ¿sale? Estas personas ya no vivían en cuevas ni tampoco en refugios. Ellos comenzaron a construir sus propias chozas. Entonces ahí se instalaban, pero buscaban estar cerca de un lago, de un río, para que esa agua les sirviera en la cosecha que ellos tenían, ¿sale? Entonces, niños, no se les olvide que en el periodo neolítico comenzó la agricultura y ganadería y gracias a eso se convirtieron en sedentarios y ahí utilizaban la técnica para pulir la piedra, ¿sale? Posterior al periodo neolítico surgió la edad de los metales o metalurgia. ¿En qué consiste esta edad de los metales? Aquí el ser humano era capaz de fabricar herramientas y armas con distintos metales, pero el primero que se utilizó fue el cobre,
y fue empleado alrededor de los años 4500 a.C., pero el primer continente que lo utilizó fue en Asia. Después pasó a Europa y finalmente a América. ¿Sale, niños? Entonces, recuerden que la edad de los metales surgió alrededor de los años 4500 a.C. y aquí fue cuando el ser humano fue capaz de elaborar herramientas y armas con distintos metales, y el primero de ellos fue el cobre, utilizado primero en Asia, después en Europa y finalmente en América. Posterior a la edad de los metales, se hizo la invención de la escritura y esto provocó que se terminara la prehistoria. Pero ¿alrededor de qué año surgió la escritura? Alrededor de los años 3200 a.C. y con esta invención de la escritura terminó la prehistoria para dar paso a la historia. Esas fueron las etapas por las que atravesó el ser humano, niños. Y recuerden que el origen de este estuvo en África, pero poco a poco fue migrando de un lugar a otro en busca de alimento. Y recuerden que se fue convirtiendo de nómada sedentario gracias a la agricultura y a la ganadería. ¿Queda claro entonces hasta ahí el tema? Excelente, vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se van a ubicar en su libro de historia en la página 13 y la página 14. En la página 13, con esta información que yo les acabo de proporcionar, van ustedes a completar el mapa conceptual que está en el punto número 3. El punto 1 y 2 no lo van a realizar, te repito. Se van a ubicar en la página 13 y 14 de su libro de historia y en la página 13 van a contestar el punto número 3 con la información que les proporcioné anteriormente y con las palabritas que ahí les proporcionan. Posteriormente te ubicarás en la página 14. Van a completar las preguntas que aparecen en el cuadrito cuándo y dónde pasó. Las van a contestar de la línea del tiempo y del mapa. Si se fijan, en la línea del tiempo tenemos dos periodos, el paleolítico y el neolítico. Pongan mucha atención a cada pregunta que les hagan, porque las primeras preguntas se contestarán de esa línea del tiempo y las que vienen después se contestarán de su mapa, ¿sale? Hay que poner atención a lo que nos preguntan, por favor, ¿sale? Muy bien, niños, esa sería su actividad final del día. ¿Queda clara entonces? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Estoy muy agradecida con ustedes porque me acompañaron toda esta semana en estas clases a distancia. Espero y las explicaciones que les proporcioné les sirvan para que puedan aprender. Échenle muchísimas ganas. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Les mando un cordial saludo y un beso de parte de su maestra y espero verlos en la clase del día lunes. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye.